una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, querido amigo, queridos telespectadores desde Onda Jerez Televisión, Ventana Evangélica. Y bueno, la verdad es que tenía en mi corazón de poder compartir con vosotros una palabra del Señor, porque hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses, compartí una palabra y hablamos a primero de año de 2 consejos importantes, ¿no?, que el Señor nos dio en su palabra bendita, ¿no?, diciendo precisamente este consejo, ¿no?, de que la palabra nos decía, precisamente Moisés, un hombre de Dios: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la otra precisamente también por un hombre de Dios, un hombre con experiencia, un hombre con un bagaje en las cosas de Dios bastante importante. Y este era el rey Salomón, que también decía: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y para lo malo. Tanto uno como otro, 2 hombres de Dios que nos daban este consejo importante, ¿no? Estas peticiones, ¿no?, pedirle al Señor de que nos enseñe a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, y pedirle al Señor esa sabiduría para saber discernir entre lo bueno y lo malo, porque no todo es bueno en esta vida y evidentemente no todo tampoco es malo en nuestra propia vida, ¿no? Y comenzábamos el año con estos consejos que os decía antes, ¿no? Pero hoy quiero hablaros de precisamente una pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos. El Señor le hizo esta pregunta a sus discípulos, la cual quiero leeros, ¿no? Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, le preguntaron al Señor: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose al propio Señor, ¿no? Entonces los discípulos dijeron: unos dicen de que tú eres Juan el Bautista, otros dicen de que tú eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor le va a hacer una pregunta directamente a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y va a responder precisamente Simón Pedro. Dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le va a contestar a esta pregunta, que acertadamente contesta Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El hecho de hacer esta pregunta que hizo el Señor: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, refiriéndose a él, como acabo de decir, el Señor le va a contestar evidentemente diciendo lo que él era. Lo que él era en el sentido del acierto que tuvo precisamente Pedro, refiriéndose de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta pregunta, ¿quién es Jesús? ¿O quién es Jesús para tu vida? Porque el Señor se lo hizo a los discípulos y el Señor va a declarar claramente de que le va a revelar esa declaración de quién es el Señor, el propio Espíritu Santo, ¿no?, el Padre de la gloria. Pero en relación a quién es Jesús, no solamente había esa inquietud en los discípulos, ¿no?, sino que el Señor, en los días de su carne, el propio sumo sacerdote le va a preguntar al Señor, en este caso Caifás, cuando el Señor es detenido, le va a preguntar diciéndole: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El propio Cristo va a decir: tú lo has dicho, yo soy el Cristo, el Mesías, aquel que había de venir. Y no solamente tenía interés el sumo sacerdote Caifás en saber quién era Jesús, sino también que el propio Pilatos, cuando detiene al Señor, le va a preguntar y decirle al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? El propio Pilato va a decir: tú lo has dicho, efectivamente, yo soy el rey de los judíos. Pero el Señor va a seguir diciéndole algo muy importante: pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y contesta Pilato: luego tú eres rey.
Evidentemente el Señor va a afirmar tanto a Pilatos como a Caifás lo que verdaderamente Él era. Y Él está declarando claramente quién es su persona. Precisamente si hay algún motivo por que los judíos quisieron matar al Señor, es porque Él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual al Padre, ¿no? De ahí esa declaración de que nuestro Cristo bendito dice, ¿no?, que yo y el Padre somos uno. Había ese interés en los hombres que rodearon al Señor de saber quién era el Hijo del Hombre, quién era Jesús. Y como acabo de decir antes, ese interés que el Señor también quería provocar en las personas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Cuando el Señor, evidentemente, en los días de su carne, Él va a hacer declaraciones importantísimas de quién era Él. Él va a hacer 7 afirmaciones importantes, y comenzar precisamente lo que dice el Señor, cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré será para vida eterna. Hablando de cómo el Señor, hablando de ese cuerpo y esa sangre que el Señor iba a entregar por tu vida y por mi vida, ¿no? Por eso el Señor, cuando la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido, dio gracias diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros, que por ti es partido, haz esto en memoria de mí. El Señor se nos presenta como el pan de vida, como el pan vivo que el hombre de hoy en día necesita, porque no solamente de pan vivirá el hombre, del pan material, sino de toda la palabra que sale de la boca de nuestro Dios bendito. Jesús es el pan de vida, Él lo dijo, pero Jesús dijo aún algo más importante. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hablando de esa luz del mundo, esa luz que todo hombre necesita, la palabra de nuestro Dios bendito nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquel que puede alumbrar tu vida, aquel que puede quitar toda tiniebla de tu vida, ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es esa afirmación de decir, yo soy la luz del mundo. De la misma manera hay una tercera declaración que el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por ti. Hay algo que también el Señor nos dice en relación a de que Él es el buen pastor, diciendo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El pastor que tu alma necesita, el pastor que tu vida necesita, ese es nuestro Cristo bendito. Ese es aquel que, como vengo diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, y no solamente algo, sino que algo más importante, que el Señor también nos dice en su palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, de decir lo que Él es. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que venció a la muerte. Aquel que es el único que te puede dar la vida y la vida eterna. No hay otro que venció a la muerte, solamente nuestro Cristo bendito es aquel que resucitó, es aquel que es la vida y la vida eterna. Aquel que también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino,
No hay otro camino al Padre. Yo soy la vida y la vida eterna, y yo soy la verdad. Fuera de Cristo no hay otra verdad. Cristo es la verdad absoluta, creérmelo, creérmelo. Él lo dijo. El camino que va al Padre, la verdad y la vida eterna. Yo soy, va a decir el Señor y terminar diciendo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque separados del Señor nada podemos hacer. Estas 7 afirmaciones que nuestro Cristo bendito hacía de su propia persona. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. La verdad que el Señor va a dejar claro quién es Él. Él va a dejar bastante claro quién es Él. Pero no solamente el Señor va a hablar de su propia persona, porque se necesita el testimonio de otro para afirmar lo que Él es. Y el que va a dar testimonio de nuestro Cristo bendito va a ser el Padre. Por eso el Señor, nuestro Padre Celestial, hablando de nuestro Cristo bendito, va a decir algo importante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 5, lo podéis ver, cuando el Padre de la Gloria dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. El Padre de la Gloria te está pidiendo de que escuches la voz del Hijo de Dios. Y la voz del Hijo de Dios solamente la puedes escuchar a través de su palabra bendita, la Biblia. Dios nos ha dejado la palabra, la Biblia, para que tú escuches la voz del Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia. Escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente nuestro Padre Celestial va a decir algo mucho más también de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, Dios habiendo hablado muchas veces en los postreros tiempos, hoy en día Dios nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuestro Padre de la Gloria habla de nuestro Cristo celestial como el heredero de todas las cosas. Y dice el Padre, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. A ningún ángel, a ningún hombre. Hay declaraciones que el Padre de la Gloria nos habla claro y específicamente. Por eso la carta de Hebreo, hablando de nuestro Cristo bendito, dice, el Padre dice del Hijo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, reino de equidad es el cetro de tu reino. Es importante lo que el Señor, el Padre de la Gloria, nos habla del Hijo. Tu trono, oh Dios. El Padre sabe que el Hijo tiene la misma esencia, la misma naturaleza que el Padre. Por eso lo que antes decía de que cuando Cristo dice, el Padre y yo, ¿qué? Somos uno. Por eso, cuando el Padre de la Gloria introduce al heredero, a nuestro Cristo bendito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles del cielo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso nuestro Cristo celestial, Él es digno de adoración. Él es digno de que todos los ángeles, de que todos los hombres adoren al Hijo de Dios. El Padre habla claramente de que solamente Jesucristo es el único de que tú y yo tenemos que adorar. No adores a nadie más. Adora a Jesús. Adora a nuestro Cristo bendito. Por eso solamente Cristo es digno de adoración. Por eso la palabra en el libro de Apocalipsis nos va a decir algo muy importante, hablando de esa adoración de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, y mirando oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, digno es el Cordero, que fue inmolado, de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Y a toda
cosa criada en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí que decían, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. El Padre y el Cordero son los únicos dignos de adoración, los únicos dignos de gloria. Por lo tanto, no adores a nadie más que al Padre y a nuestro Cristo bendito. Por eso, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios, nos va a decir claramente lo que nos ha dicho en relación. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro lo tuvo claro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo, el Cristo bendito. Algunos hombres decían de que Jesús era Elías, otro el profeta, pero los hombres que, como hemos visto, Juan el Bautista, Caifás, Pilato, querían saber de Jesús. Y el Señor va a dejar claramente de que Él es el Hijo de Dios, el enviado. Nuestro Cristo bendito, Él es aquel en el cual tenemos que escuchar su voz. Pero los hombres, ¿qué somos los hombres? Los hombres, nos dice la Biblia, de que los hombres, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, todos, como dice la palabra, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Por lo tanto, dejar claro de que la salvación solamente, que es importante, porque nuestra vida es perecedera, nuestra vida es caduca, nuestra vida es temporal. Y el Padre de la Gloria ha mandado a Jesucristo a la tierra para que tú creas en Él, para que tú escuches la voz del Hijo de Dios. El único mediador, nos dice la palabra, entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. Yo te invito a que escuches la voz de nuestro Cristo bendito, a que busques al Señor, que reconozcas a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. No existe otro mediador, no existe otra mediadora. Por lo cuanto y por tanto dice la palabra, por lo cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará ante el Señor, toda rodilla confesará tarde o temprano, confesará que Jesucristo es el Señor. Es aquel que el Padre de la Gloria ha enviado para que tú escuches su voz. Te invito a que escuches la voz del Hijo de Dios a través de su palabra bendita. Dice la palabra, y quiero terminar con este texto que seguramente habrás escuchado más de una vez, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida y vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque hay salvación y hay condenación. La condenación es que Dios vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Yo te quiero invitar. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús no es un hombre más. Tú y yo sí somos un hombre o una mujer más, temporales y caducos. El Padre de la Gloria ha mandado a Jesucristo para que tú tengas vida y vida eterna. ¿Quién es Jesús para ti? Yo creo que te he dejado claro que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que el Padre envió para darte la salvación y la vida eterna. Pedro fue bienaventurado porque reconoció de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, es el Salvador del mundo. Quiero dejaros con esta importante reflexión y que medites en estas palabras. Que Dios te bendiga grandemente.